¿Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. Saludos, profe. Soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos en la serie Feliz para Siempre, en el segmento número 2, titulado Vidas con Objetivo. En este segmento analizamos el libro El conflicto de los siglos de la escritora cristiana Elena G. de White. Revisamos cada personaje mencionado en este libro y extraemos aquellos personajes cuyas vidas tuvieron un objetivo y propósito y discutimos lo que hicieron en pro del cumplimiento de la obra de Dios. Para hoy tenemos el capítulo 12, la reforma en Francia, y estamos trabajando la página 204 de este capítulo. Vamos a trabajarlo párrafo por párrafo, citando primero el párrafo, presentamos el análisis del mismo y luego seguimos con el siguiente párrafo hasta terminar los 4 párrafos que presentan esta página 204 del conflicto de los siglos, capítulo 12 de la reforma en Francia. A continuación le presento el contenido de la página. Saludos, maestro José. Qué privilegio continuar con la serie Feliz para Siempre en este segmento número 2 titulado Vidas con Objetivos. En este segmento, como bien mencionas, estamos analizando a personajes cuyas vidas marcaron la historia por su fidelidad y dedicación a la obra de Dios. Hoy nos enfocamos en Juan Calvino a través del capítulo 12 del conflicto de los siglos de Elena G. de White, titulado La Reforma en Francia. A continuación, vamos a trabajar la página 204, párrafo por párrafo como mencionaste. Primer párrafo. Texto. En la Biblia encontró a Cristo. Oh, Padre, exclamó, su sacrificio ha calmado tu ira, su sangre ha lavado mis manchas, su cruz ha llevado mi maldición, su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús. Martin, tomo 3, análisis. Este párrafo describe el impacto transformador que tuvo la palabra de Dios en la vida de Calvino. Aquí encontramos el centro de su fe, el sacrificio de Cristo. La obra de Jesús fue para él la única fuente de mérito, anulando cualquier esfuerzo humano por alcanzar la salvación. Este testimonio personal refleja cómo, al confrontar la verdad bíblica, su corazón fue profundamente conmovido y desechó todo lo que no provenía de Cristo. Este pasaje subraya la centralidad de la cruz y de la gracia en la vida cristiana. Segundo párrafo. Texto. Calvino había sido educado para el sacerdocio. No tenía más que 12 años cuando fue nombrado capellán de una pequeña iglesia, y el obispo le tonsuró la cabeza para cumplir con el canon eclesiástico. No fue consagrado ni desempeñó los deberes del sacerdocio, pero sí fue hecho miembro del clero, el título de su cargo, y percibía la renta correspondiente. Análisis. Desde joven, Calvino estuvo inmerso en la estructura eclesiástica de su tiempo, lo que le permitió tener una visión íntima del funcionamiento de la Iglesia Católica. Sin embargo, aunque fue nombrado capellán, no desempeñó las funciones del sacerdocio. Este hecho nos muestra que, a pesar de haber sido parte del clero formalmente, su destino no era continuar en ese camino, sino en uno mucho más significativo, que cambiaría la historia del cristianismo. Su relación con el sistema eclesiástico sería decisiva para su posterior obra reformadora. Tercer párrafo. Texto.
Viendo entonces que ya no podría jamás llegar a ser sacerdote, se dedicó por un tiempo a la jurisprudencia y por último abandonó este estudio para consagrarse al Evangelio, pero no podía resolverse a dedicarse a la enseñanza. Era tímido por naturaleza, le abrumaba el peso de la responsabilidad del cargo y deseaba seguir dedicándose aún al estudio. Las reiteradas súplicas de sus amigos lograron por fin convencerle. «Cuán maravilloso es», decía, «que un hombre de tan bajo origen llegue a ser elevado hasta tan alta dignidad». Libro 13, caput 9. Análisis. Este párrafo resalta la humildad y timidez de Calvino, características que inicialmente le hicieron reacio a asumir un papel más activo como maestro. Su transición del estudio de la jurisprudencia a la dedicación total al Evangelio fue gradual y necesitó del aliento de sus amigos para aceptarla. Su afirmación de que era sorprendente que alguien de origen humilde pudiera alcanzar una posición tan elevada muestra su percepción de que el servicio a Dios no depende del estatus social, sino de la disposición y el llamado divino. Cuarto párrafo. Texto. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo, y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado de París, y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era del Evangelio, extendía su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven aún, de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando a los lugareños en sus propias casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros, y pronto el maestro fue más allá, a otros lugares, predicando en los pueblos y villorrios. Se le abrían las puertas de los castillos y de las chozas, y con su obra colocaba los cimientos de iglesias de donde iban a salir más tarde los valientes testigos de la verdad. Análisis. Este párrafo describe el inicio del ministerio de Calvino, caracterizado por su sencillez y su humildad. Al inicio de su labor, no buscó fama ni poder, sino que comenzó con visitas personales, enseñando en las casas, donde el mensaje del Evangelio se compartía con la familia. Desde estas pequeñas reuniones, el mensaje se extendió a los pueblos circundantes. Este enfoque pastoral y cercano fue fundamental para el éxito de su obra reformadora. La protección que recibió de la princesa Margarita permitió que su trabajo pudiera florecer, y con ello se sentaron las bases de iglesias que más tarde jugarían un papel clave en la defensa de la verdad. Conclusión. Juan Calvino, a pesar de su timidez y humildad, se convirtió en uno de los grandes reformadores de la historia. Su vida y su obra no solo influyeron en la reforma en Francia, sino que dejaron una marca imborrable en el cristianismo global. Al estudiar su vida, podemos ver cómo Dios utiliza a personas de todas las condiciones sociales para cumplir su propósito. El poder de la palabra de Dios, cuando es aceptada con sinceridad, transforma vidas y expande el reino de Dios. ¿Listo para continuar con la discusión y la autoevaluación sobre la vida y el propósito de Calvino en la obra de Dios? Bendiciones en esta maravillosa serie, Maestro José. Como siempre, luego de haber desarrollado el contenido de la página 204 del capítulo 12, la reforma en Francia del conflicto de los siglos, para el día de hoy, tenemos que recordar que somos un colegio. Como colegio tenemos que evaluar, y vamos a hacer la autoevaluación de estos 4 párrafos, extrayendo del mismo 5 preguntas con sus respuestas como autoevaluación reflexiva. Perfecto, Maestro José. Luego de haber trabajado el contenido de la página 204 del capítulo 12 del conflicto de los siglos, titulado La Reforma en Francia, ahora pasamos a la autoevaluación reflexiva. Esta evaluación nos permitirá profundizar en los temas clave de los 4 párrafos discutidos, para ayudar a reforzar el aprendizaje y la reflexión personal. A continuación, te presento 5 preguntas con sus respectivas respuestas. 1. ¿Cuál fue el impacto de la palabra de Dios en la vida de Juan Calvino? Respuesta. Calvino encontró en la Biblia a Cristo, y este encuentro transformó su vida. Reconoció que el sacrificio de Jesús había calmado la ira de Dios, limpiado sus pecados y hecho expiación por él.
Rechazó cualquier mérito propio, considerando que solo los méritos de Jesús eran valiosos. Esta comprensión lo llevó a abrazar plenamente el Evangelio y a dedicarse a la obra de Dios. 2. ¿Cómo fue la temprana relación de Calvino con la Iglesia Católica? Respuesta. Calvino fue educado para el sacerdocio desde los 12 años, siendo nombrado capellán de una pequeña iglesia. Aunque no desempeñó los deberes del sacerdocio, sí fue miembro del clero y percibió la renta correspondiente a su título. Sin embargo, su destino no era el de sacerdote, ya que eventualmente dejó esa trayectoria para dedicarse al Evangelio. 3. ¿Qué obstáculos enfrentó Calvino al aceptar su llamado a la enseñanza? Respuesta. Calvino era naturalmente tímido y se sentía abrumado por la responsabilidad que implicaba enseñar. Aunque deseaba continuar con sus estudios, las súplicas reiteradas de sus amigos finalmente lo convencieron de dedicarse a la enseñanza. A pesar de sus dudas iniciales, aceptó que Dios lo había elevado a una posición de responsabilidad a pesar de su origen humilde. 4. ¿Cómo inició Calvino su ministerio y cuál fue su enfoque principal? Respuesta. Calvino comenzó su ministerio con un ánimo tranquilo, visitando a los lugareños en sus propias casas, donde leía la Biblia y enseñaba las verdades del Evangelio. Su enfoque fue personal y familiar, empezando con pequeñas reuniones que se expandieron a los pueblos circundantes. Eventualmente, su ministerio se extendió a castillos y chozas por igual, sentando las bases de iglesias que serían fundamentales para la expansión de la Reforma. 5. ¿Qué papel jugó la princesa Margarita en el ministerio de Calvino? Respuesta. La princesa Margarita, amante del Evangelio, extendió su protección a Calvino y a otros que profesaban la fe reformada. Esta protección le permitió a Calvino predicar libremente y continuar con su obra. Gracias a su apoyo, Calvino pudo avanzar en su ministerio sin las persecuciones inmediatas que otros reformadores enfrentaron en su tiempo. Reflexión final. La vida de Juan Calvino es un testimonio del poder de la palabra de Dios para transformar vidas. A pesar de su timidez y humildad, Calvino aceptó el llamado divino y desempeñó un papel clave en la Reforma cristiana. Esta autoevaluación nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a responder al llamado de Dios, independientemente de nuestras limitaciones personales. Con estas preguntas y respuestas, cerramos la autoevaluación reflexiva de hoy. Espero que esta evaluación ayude a los nuevos creyentes a meditar sobre los personajes históricos que Dios utilizó para avanzar su obra y a evaluar su propio caminar espiritual. ¿Continuamos con la siguiente parte de la serie o hay algún ajuste que quieras hacer en la reflexión? Bendiciones, Maestro José. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU le agradecen a todos los que han estado conectados con nosotros en esta presentación. A continuación, vamos con el tema número 3, el devocional de hoy, la maravillosa gracia de Dios. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.